Bienvenidos a Café con Escribas. Coge tu taza de café y ponte cómodo, porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Dad la bienvenida a Javier Miró. Javier Miró es un escritor nacido en Sevilla, que escribe principalmente fantasía y ciencia ficción. Ha publicado 4 novelas de ficción, que son Grisel al páramo, que es la última de ellas, Ojalá tú nunca, La armadura de luz, Rebelión 2006-19, y luego como obra, no sabemos si se lee así o si se lee como la fecha. ¿Es 20 de junio de 2019? Vale, así vale también. Vale. Y luego como obras de no ficción ha escrito el manual de autopublicación de Autorquía. Además de a la escritura, se dedica a asesorar a escritores a través de, exactamente, de Autorquía, que es su agencia editorial y literaria, la cual dirige. Y además tiene un canal de YouTube y otras cuentas de redes sociales donde sube recursos y consejos para escritores. Para rematar, además, es el fundador y fue durante 5 años el director de la revista online especializada en literatura independiente titulada o llamada Libros Prohibidos. ¿Es correcto? ¿Es completo? ¿Tienes algo que añadir? Todo eso es correcto, puedo añadir cosas, pero todo eso es correcto y está bien. Añade cosas, si haces más cosas o añade algo personal, lo que tú quieras. Para que te La verdad, he conozca la escrito más gente. libros, lo que pasa es que no se puede decir que son míos. Son Como libros coautor. de escritor fantasma que estuve unos años, llevo unos meses que no, bueno, mentira, sí, sí que he escrito algo últimamente, pero sí que estuve un tiempo más metido en el tema de escribir libros para otras personas. Ujú. Ya Qué está. interesante. Es algo es algo un poco misterioso, que de lo que entiendo que no podemos hablar mucho más, pero le da un toque misterioso. Toque Pues bueno. misterioso, sí. Bueno, mira, eso es algo que no sabíamos. Sí. Bueno, más tarde nos centraremos especialmente en Griel era el páramo porque Yago ha tenido la suerte de leérselo. Pero antes nos gustaría saber un poco cómo definirías tus 4 novelas de ficción. Como hemos dicho, Gris era el páramo, Ojalá tú nunca, La armadura de luz y Rebelión 2006-19. En una frase o en unas pocas palabras, ¿cómo podrías definir cada una de ellas? Hombre, son muy diferentes unas de otras. Una cosa que me caracteriza es que suelo escribir cosas muy distintas, que al final no va en favor de mí mismo. Por regla general, los autores crean sus carreras alrededor de un tipo de algo que les caracteriza. Ya sea una forma de escribir, ya sea un tipo de obra, un género, algo que les caracteriza. Y eso hace, pues, digamos que ayuda a fidelizar a su público. Entonces, si un autor como yo, que escribo totalmente diferente una obra de la siguiente, es más difícil fidelizar a la gente. También te digo que la gente que fidelizas es más fiel que ninguna, porque ya le gustas, si te gustan dos de tus obras y son tan distintas, ya le va a gustar hagas lo que hagas. Pero es cierto que pensando en marketing y en ventas, lo ideal es hacer obras que estén sean fáciles de identificar porque están encuadradas en algo, ya sea un subgénero, ya sea un tipo de escritura, ya sea, no sé. Entonces, es muy difícil para mí responder a esa pregunta porque son 4 libros, son muy distintos. Independientemente, o sea, por separado, es decir, Gris era el páramo, si tuvieras que describirlo en 3 o 5 palabras, ¿cuáles serían? El Gris del Páramo es un libro sobre opresión, que trabaja mucho la opresión. Y luego hay una idea muy recurrente que me termina saliendo lo que era yo o no en mis obras y me gusta mucho el conflicto que surge entre lo que se quiere hacer, o sea, entre el deber y el querer. Las cosas que debemos hacer, pero las que en contrario de lo que nos apetece hacer. Entonces, al final siempre vuelvo a eso y trato ese tema de alguna o de otra manera en todos mis libros y eso está siempre presente, aunque sean mundos diferentes, aunque sean fantasía, ciencia ficción, da igual, siempre termino trabajando eso. El Gris era el páramo, pues eso es, además de que trabajar eso, pues está el tema de la opresión. Y la armadura de la luz, por ejemplo, que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, cómo lo describirías? ¿Es radicalmente distinto, como has dicho? Sí, es otro tipo de fantasía totalmente diferente. Es una fantasía más parecida a lo que es la fantasía medieval, es más parecida a lo que es la fantasía clásica, aunque tiene muchas cosas que la diferencian, pero es un mundo más clásico en ese aspecto, es un mundo más de fantasía medieval. Aunque mezclo todas las edades, el libro
esa obra tiene lugar en una ciudad portuaria donde tiene una confluencia de todo el mundo y hay gente de todo tipo, de todo el planeta. Y aparece, pues hay gente que está, ahí te encuentras gente que van con una piel vestido, con una piel de un bicho que han cazado, y hay otros que tienen fusiles y cañones. Entonces todo eso se mezcla y da lugar a una cosa muy, muy divertida para mí, pero en realidad se puede encuadrar en lo que es la fantasía clásica. Y ese libro, pues, es muy diferente a Gris era el páramo, porque en Gris era el páramo estoy trabajando el tema de la opresión, y en la Armadura de la Luz, pues, es más la aventura porque sí. Es un libro mucho más vitalista, es un libro mucho más divertido. Su protagonista es una persona que se caracteriza por las ganas de vivir que tiene y por las ganas de experimentar y de aprender, y todo le maravilla y todo le parece una pasada y quiere estar ahí porque lo quiere vivir. Y es muy diferente a Gris el Páramo. Completamente contrario. En muchos casos, Vaya. sí, sí. En Gris el Páramo los personajes lo que quieren es huir. Lo que quieren es salir de ahí. Sí, sí. Qué curioso que hayas optado por eso, por escribir obras de distintas temáticas y totalmente diferentes, cuando hoy en día parece que se lleva un poco esto de empiezo a escribir un libro, si va bien, lo alargo a una trilogía a menudo, si sigue yendo bien, le saco una secuela, le saco una precuela. Hay gente que por la facilidad que quizá eso le da a que sus lectores sigan leyéndolo, tiende un poco a eso y me parece muy valioso el hecho de que, pues bueno, el escritor escriba un poco a veces lo que le apetece, que experimente distintos géneros, que pruebe con distintos libros, porque eso es lo que quiere escribir. Yo creo que de ahí, de lo que tú decías, que tienes razón, pero lo realmente valioso es que tienes que escribir lo que tú quieras. Exactamente. Pero creo que al final, cuando tú escribes lo que tú quieras, se nota. Al final los autores que venden mucho y que tienen series muy largas y que tienen, yo qué sé, pues trilogías o libros que son muy parecidos entre sí, si eso es lo que tú quieres escribir, pues genial. Si te apeteció escribir un día sobre una cosa en concreto y funcionó muy bien, y ahora llega tu agente y te dice, oye, pues tienes que escribir más de esto, llega tu editor, oye, pues yo si escribo más de esto, yo lo quiero. Entonces, de alguna manera, pues como que se ven forzados a seguir por ahí, porque funciona muy bien. Al final, los escritores tenemos poco control sobre lo que queremos hacer, y es una pena, ¿no? Porque Sí. como decía al principio, eso, cuando tú escribes sobre lo que te gusta, pues se nota y estás a gusto y te sale bien y bueno, independientemente del resultado que pueda tener. Pero cuando llegan los buenos resultados, pues ahí ya entran en juego pues otras cosas. Me imagino. Y, y los autores que conocemos que tienen eso, pues tienen series de muchos libros que son muy parecidos o que están todos en el mismo mundo, lo que sea. Hay que contar también con las presiones que tienen que tener por parte de, pues eso, sus agentes, sus editores y todo esto que quieren que sigan con eso. Porque eso no les funciona, pues, adelante. Sí. Ya. Ya me imagino, debe ser muy complicado, ¿no? Un poco parece que se desvirtúa un poco la imagen esa que tenemos del escritor que tira mucho de su creatividad para escribir distintas obras, un poco con total libertad, cuando en verdad, pues seguramente no sea así por eso, por presión de agentes editoriales, Es me que imagino. eso nos lleva a otra cosa que está peor, que es de estos autores de los que has hablado que funcionan muy bien sus obras y que les piden más y que están como atrapados en eso, es una minoría. Son los más famosos, son los que más conocemos, pero son los que menos. Es que no es ni el 1%, no es ni el Ujú. 0,1% de los escritores que hay. Entonces, esos están atrapados ahí y esa es su maldición, ¿no? Oh, qué putada más grande, qué putada más grande, que tengo que seguir vendiendo millones de libros, ¿no? Pero Sí. esa es la minoría. Pero luego el error que tenemos la inmensa mayoría de todos los escritores es querer emular eso. Y querer emular eso sin haber vendido todos los libros que se han vendido. Entonces, obligarnos a nosotros a estar metidos en un tipo de obra, a pensar, esto es lo que funciona, porque si a este escritor le funciona, pues yo puedo hacerlo igual y puedo hacerlo de esa manera. Cuando nosotros nos obligamos a hacer eso con el objetivo de alcanzar ese lugar, pues es duro porque es muy difícil hacer lo que hacen los escritores que venden mucho. Son muchas las causas las que hacen que unos escritores estén ahí arriba y que ya hayan llegado ahí arriba, y te puede hacer muy infeliz escribir solamente de una cosa, solamente porque piensas que se va a vender bien y ver que no se vende bien. Claro, o sea, es como que acabas Ya. quemado, entiendo.
Eso puede quemarte, que no significa nada. Tú has probado una cosa, pues bueno, puedes probar otra cosa en un principio, pero si tú vas con la idea de emular ese camino de ese escritor favorito que tanto te gusta y haces una cosa muy parecida, te puede frustrar ver que no tiene el resultado y te puede frustrar ver porque tú mismo te estás constriñendo y estás, digamos, como que encerrando y encapsulando tus capacidades, porque estás muy centrado en hacer una cosa muy concreta. Entonces puede ser muy frustrante. Y lo normal es no triunfar, lo normal. Es lo normal. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos, pues como decía antes, nosotros vemos los que más venden, los que más triunfan, los que más libros están firmando constantemente, es lo que más vemos, son los más famosos. Pero eso no significa que sea común. Claro. Bueno, y ahora con el tema de la autopublicación más aún, ¿no? Que se ha en ese sentido masificado la oferta en ese sentido en plataformas como Amazon y en ese sentido cada vez se ve más la cantidad de gente que hay que le gusta escribir y que quiere escribir. Entonces, sí. Sí, efectivamente. Al final lo que uno ve es lo que más resalta. Y es como, pero es solamente la punta del iceberg. Tú no ves todo lo demás, todo lo que hay debajo es lo que menos se ve, pero en realidad es lo más común. Tenemos ese, es difícil ver eso, es muy difícil ver eso. Cuando eres consciente de eso, pues ya como que ganas un poquito ganas puntos de experiencia cuando ya eres capaz de ver eso. Entonces, cuando ves que cómo funcionan las cosas, tienes que buscar tu propio camino Claro. y hacer las cosas como tú quieras. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo conseguiste en ese sentido poco a poco? Porque tienes ya una carrera bastante larga escribiendo. ¿En qué punto, o sea, pasaste por estas fases de encontrarte en ese conflicto y... Sí, constantemente. Me sigue pasando, constantemente. El proceso creativo no es una línea recta, en ningún caso, ni siquiera una línea curva. Es un proceso que tiene sus propias reglas y que va cambiando constantemente y va evolucionando. Lo ideal es que te vaya llevando a un sitio y que Lo ideal es ir alcanzando ciertas cotas que te ayuden a mirar atrás y decir, bueno, hemos avanzado, vamos a seguir. Pero el proceso creativo te hace cambiar, te cambia el ánimo, te hace ver las cosas de una manera o de otra. Es muy difícil seguir una línea no una línea recta, pero es muy difícil seguir un camino y preestablecer ese camino, porque es que tú no sabes, el camino tiene muchas curvas, tú no sabes para dónde te va a llevar. Entonces, hay muchos cambios y tú puedes pasar por muchas etapas y constantemente tienes dudas, no sabes exactamente cómo va, te gustaría, a lo mejor quieres cambiar una cosa, pero no estás seguro de si esa cosa te va a funcionar. Es difícil, es muy difícil, ¿no? A lo mejor vosotros lo veis desde fuera y tú dices, bueno, este tío ya tiene 4 novelas, la última la ha publicado con una editorial muy grande, esto lo tiene que tener muy controlado y no. En absoluto, en absoluto. Al final las dudas siempre están ahí. El, el síndrome del impostor nunca te abandona tampoco. Tú tienes que lidiar con todo ese tipo de cosas, siempre están ahí. A un grado u otro siempre está ahí. Y eso me pasa a mí, esto os puede pasar a vosotros, esto le pasa también a los autores más reconocidos. Fíjate, por ejemplo, de autores que le han ido muy bien y sin embargo sigue enfrentándose con estos problemas. Tienes el ejemplo de Patrick Rothfuss, Sí. que se Totalmente. han dado muchos motivos de por qué no ha publicado la tercera parte y yo no sé exactamente cuál es, pero me imagino que ha tenido que lidiar con muchos problemas de su propio proceso creativo y de muchas dudas y mucho síndrome del impostor. Y bueno, pues fíjate, es un escritor con millones de lectores en todo el mundo. Sí, sí. Debe ser muy difícil. O sea, de hecho, hasta nosotros que somos escritores noveles, que hasta ahora lo hacemos simplemente por hobby, por una afición, ya encontramos a veces esas dificultades, incluso sin tener la presión de agentes externos, editoriales y todo eso. E incluso un poco la finalidad también de Café con Escriba y de juntarnos, en un principio fue
el repartir un poco esa incertidumbre entre los dos, el tener a alguien con quien acompañarte en el proceso. Porque es que es eso, aun siendo novel, aun siendo principiantes, ya hay veces que sientes una presión innata al hecho de escribir o una dificultad creativa a veces. O sea, es una carrera que desde luego encuentran muchos baches por el camino. Sí, Mm. Sí, es como sí, un pulso constante. sí, 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 pero también eso, porque nos estamos centrando en eso, pero también es bonito. Sí, sí, es maravilloso, obviamente. Si lo hacemos es porque nos encanta lo que más, ¿no? Creo que en tu blog pone que ante todo eres escritor, o ante todo te concibes como escritor, y es eso, o sea, es la certeza de que es lo que más te gusta en la vida y que, bueno, que encontrarás la forma de hacer el resto. Creo que es el denominador común entre Ujú. todos. Sí, Bueno, pasando a hablar un poco de Grisel al Páramo, que quizás sea el más conocido, o al menos la más reciente de tu obra, corrígeme si me equivoco. Ya nos has contado un poco la idea inicial de la novela o esa opresión que querías transmitir a través de la novela, pero ¿fue esa tu mayor inspiración? ¿Fue eso lo que te motivó a empezar a escribir Grisel al Páramo? Bueno, hay que contar con que Gris era el Páramo es un libro que escribí en 2020. Yo no sé si os acordáis qué pasó en el año 2020. Sí, teníamos tiempo Sí, libre, sí. sí, sí, sí. Entonces, además de que la escribí durante el confinamiento, eh, yo también era un momento muy, muy difícil de mi vida también, aparte de todo lo que vino, o sea, se me sumó. Y además, pues estaba como bastante más influenciado por libros de fantasía oscura, por los cómics de Sandman y cosas así. Estaba como mucho metido en el mundo de la fantasía oscura. A mí el libro me lo han catalogado como Green Dark, pero yo no lo considero como tal. Para mí es fantasía oscura desde el principio, pero me lo han catalogado como Green Dark. Me imagino que eso como que es más reconocible hoy en día o que como que está más de moda hoy en día, pero Sí, marketing. yo no lo veo para nada. Para mí es fantasía oscura. Hay gente que me dice, pero es que el Green Dark es fantasía oscura. Digo, para mí no lo son. Pero bueno, ya está. Entonces, eran unas circunstancias vitales pues que me llevaron a, como que hacían que eso saliera muy fácil. En realidad, cuando a mí me tocó volver a la novela, no sé qué está pasando, que ha salido ahí. Ah, sí, hay como un reflejo. Bueno, ahí está. Ah, Sí. mejor. Eh, la novela llegó al editor por casualidad, pues yo la tenía escondida en un cajón, la tenía guardada en un cajón y yo estaba trabajando con otras cosas. Y lo que pasa es que dio la casualidad que mi agente habló con el editor le pareció bien la idea, armamos una propuesta y la verdad que salió hacia adelante. Para mí fue una sorpresa porque yo ese libro ya os digo que lo tenía guardado en un cajón. Y precisamente lo que yo estaba escribiendo en ese momento y lo que he seguido escribiendo en ese momento, estoy escribiendo comedia. Que no tiene nada que ver y que me gusta más y que bueno, pues digamos que era lo que más me perdía el cuerpo. Pero la cuestión es que salió esto y a mí me tocó, obviamente el libro estaba como muy en bruto, se lo habían leído algunos lectores beta, yo era muy consciente de los fallos que tenía, era mucho más larga la obra y me tocó volver a trabajar en ella, porque me hizo unos comentarios el editor y me dijo cambios que quería hacer, cosas que por otro lado tenía toda la razón. Entonces tuve que volver a meterme en este mundo, tuve que volver a meterme en el mood de Gris al Páramo y fue jodido, porque ya os digo que era de un momento de mi vida que no se correspondía con el actual y tuve que volver a meterme ahí, sobre todo, a mí los personajes me encantan, a mí me gustan mucho los personajes de Gris al Páramo y los amo, pero me tuve que meter en lo que ellos pasaban, por lo que ellos estaban pasando y eso sí era difícil, eso sí fue difícil, eso fue como... uf. Y luego tener que volver a atravesar el páramo, que es un sitio muy desagradable y que yo quería que se viera lo desagradable que era, y que eso se notara, porque era parte de, tú no notas la opresión, sino, en este libro no notas la opresión si no vives la dureza la hostilidad del páramo. Hmm. Entonces, no me basé en Madrid, aunque muchos lo piensan, el páramo no me basé en Madrid, en la ciudad de Madrid, pero bueno. Y, y fue difícil porque tuve que cambiar totalmente de cambiar la forma de ver el mundo, de sentir el mundo y todo, solamente para volver ahí
a la novela y volver a esta novela. Y no sé si te he contestado lo que me habías preguntado. Sí, me ha contentado totalmente. Lo que me ha Digamos, dado la gana, te he contestado. no, Hablando de. O sea, me ha hecho mucha ilusión que dijeras que te gustan mucho los personajes de Grisel Páramo y que les tienes mucho cariño, aunque obviamente es muy. En ocasiones leer el libro es como duro si te simpatizas con ellos, porque son situaciones complicadas y eso, un mundo que te oprime solo leyéndolo. ¿Cuál sería tu personaje favorito de Grisel al Páramo? ¿O aquel que más disfrutabas escribir, quizá? ¿O con su hilo tenías más ilusión de escribir? ¿O igual que incluso te apenara más cuando lo leyeras y empatizaras más con él? Hombre, mi personaje favorito es Casidra, yo creo que se nota. Yo creo que se nota, es el personaje, pues, era el más divertido. Era el personaje más divertido porque suponía un contrapunto para todos los otros personajes. Cada vez que aparecía era como, ¿pero qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Esto se sale de las normas que están establecidas en el mundo. A ver, ¿qué me coloco aquí? Entonces, mi favorito era Casidra porque además... cada vez que aparecía causaba cambios en los personajes también, en el resto de los personajes. Ellos se tienen que adaptar a ella y no, ninguno sabe cómo controlarla, ninguno sabe de qué va, no saben clasificarla, ¿no? Como que está fuera de su control. Y eso causaba pues, unas dinámicas que eran muy divertidas y le daban mucho contrapunto al libro. Entonces es un personaje que está ahí y es ideal para eso, para darle vidilla al libro. Es genial, es genial. Tiene esa parte de comedia a todas sus apariciones que te dan como un soplo de aire fresco o incluso, ¿no?, un poquito de luz a la oscuridad del páramo no a la oscuridad, sino al tono gris constante del páramo. Otra cosa que me encantó de Grisel Páramo y que te lo comenté cuando te pude conocer en persona, eh, es el tema de que además me chocó mucho al principio, utilizas palabrotas muy españolas y muy auténticas españolas, ¿no? Como me importa tres cojones, por ejemplo. Y sobre todo con Nix. Ese tipo o sea, las conversaciones que tienen Nix y Solomon, por ejemplo, para mí son de las que más se me han quedado en la memoria. Porque son, incluso, aunque sea un ambiente muy gris, ¿no?, y muy oscuro, tienen hasta un toque de comedia en sí. O sea, esas conversaciones que casi que Nix no dice nada y solo piensa las respuestas es brutal. Y, y te quería Me, preguntar cómo surgió esta idea, si esto era algo meditado o... A ver, Nix es graciosa a su pesar. Ella no quiere ser graciosa, ella no quiere complacer a nadie, no le gusta. Eso no es una cosa que le cause ningún tipo de placer. Pero sin embargo, verla desde fuera sí puede ser gracioso. No lo hago con idea de que el lector se ría de ella, pero pues eso, sus respuestas ya sean pensando o respondiendo o sus actitudes son los que son notas disonantes dentro de lo que se esperaría de las escenas y eso pues puede ser divertido también. Luego cuando la llevas a extremos y la pones al lado del personaje como puede ser Casidra o la llevas a extremos como a relacionarse con Len, que de repente es una persona que ha visto en un sueño, es como, pero bueno, o sea, todo ese tipo de cosas hacen que la llevemos a extremos, a cosas que ella no se imaginaba que se iban a encontrar en su día a día y hace que de nuevo resulte gracioso, a su pesar. Ella no quiere ser Es graciosa. eso, no es como que el lector se ría de ella, sino de la situación y de esas Sí, respuestas, ¿no? De sí, esa... sí, no te ríes de ella, tú no te ríes de ella, pero es como, hostia, Sí, sí. como, joder. Y demás, siempre buscando, pues eso, siempre buscando eh, tener pendiente al lector y sorprenderlo. Sus respuestas o su forma de actuar son como golpes, son como patadas, le pega patadas al lector como para decirle, está despierto porque aquí pueden pasar cosas y que no te esperas. Y también era una cosa que iba muy en consonancia con la creación del mundo. Yo quería que fuera un mundo de fantasía
pero que fuera muy diferente. Obviamente no he inventado la rueda ni el fuego, pero necesitaba que el mundo fuera diferente, que no fuera el típico mundo de fantasía que tú te sueles encontrar. Normalmente, pues eso, son mundos por defecto. Los mundos de fantasía, a no ser que tú hagas una diferenciación muy detallada, los mundos de fantasía son mundos de fantasía por defecto y suelen volver a reproducir, pues eso, el mundo medieval, la taberna, los elfos, patatín y patatán, y el mago, ¿no? Con el sombrero de pico. Entonces, cuando te pones a trabajar en mundos muy diferentes, pues buscas, pues eso, distanciarte. Y en los mundos de fantasía las situaciones son, si tú tienes un mundo por defecto, las situaciones pasan a ser por defecto, los personajes pasan a ser por defecto y ahí es complicado, puede ser peligroso porque ya pierdes el control sobre lo que estás escribiendo y al final terminas escribiendo cosas que son muy parecidas entre sí. Claro. Y eso suele ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, cuando creas un mundo que es tan diferente y tratas de poner situaciones diferentes, aparecen cosas que también son diferentes. Y entonces el lector pues estás como sorprendiéndole todo el rato, de una forma muy simple, que es cambiando un poquito las normas y ya está. No Sí, sí. es ninguna locura. En ese sentido, con lo que dices, ¿no? Que además también esto se asocia con una de las charlas que hiciste aquí en la Hispacón en Sabadell, que dijiste que ya que estamos, ¿no? En la fantasía, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a cambiarlo todo, vamos a meterle cosas. Claro. Y en ese sentido me dio casualidad pensar, porque claro, tú cambias el sistema no métrico, ¿no? Digamos, pero sí las referencias, y en vez de hablar en docenas, hablas en oncenas. Entiendo relacionado por los dioses, ¿no? Que hay los 6 y los 5 y tal. En algún punto dices media oncena. Y me quedé con la mosca detrás de la oreja. ¿Cuánto es media oncena? ¿Son 6 o son 5? Media oncena es exactamente media oncena. Tú coges 11, lo 5 y partes por la medio. mitad, es exactamente eso. 5 y O sea, medio, vale, vale. para nosotros no tiene sentido, o no tiene tanto sentido, o nos hace pensar como un momento, nos tiene que hacer para pensar, pero en un mundo donde está todo en 11, de Sí, 11 en sí. 11, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí. Esto a lo mejor nos causa mucha controversia a nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados al sistema métrico. A un inglés seguro que no le causa ninguna, o a un estadounidense no le causa ninguna controversia, ¿no? Que un pie son 12, ¿qué son? 12 pulgadas, yo qué sé, mira, no se entienden ni ellos. Es como, ¿cuánto mides? 5'11". ¿Cómo que 5'11? Será 5'9", ¿no? Porque de 5'11 pasa a 6. ¿Eh? Es rarísimo, O sí, sí. sea, para nosotros es raro, pero para ellos seguro que tiene mucho más sentido. Sí, sí, sí. No, pues es algo que me encantó y bueno, si eso... Tengo igual alguna pregunta más sobre irse al páramo. Como por ejemplo, el tema de la idea del velo. ¿Cómo surge la idea del velo? ¿Cuál es? Porque creo que hay alguna mitología o alguna religión que habla de una especie de velo que separa mundos. Me parecía Mm. muy interesante que como que pusieras la magia en un mundo paralelo. Sí, no es una idea tan novedosa, como que usar el velo como que es una imagen como muy... Es que es muy... el velo es una imagen muy alegórica, es que funciona muy bien, porque con muy poco, con solamente una palabra, estás describiendo pues, una cosa que es como mucho más compleja y mucho más amplia, ¿no? Digamos que el mundo es uno, pero de repente al atravesar un velo pasas a otro, ¿no? Y la imagen del velo es tan poderosa porque es una cosa muy delicada, muy suave, que si no te fijas bien no sabes que está ahí y la verdad es que explica muy bien la experiencia de pasar de un mundo a otro. No es que de repente se vuelva todo negro, es que simplemente atravesas un velo, una cosa sumamente sutil y aparece el cambio. Y llega el cambio a partir de ahí. Entonces, es una imagen, funciona tan bien que se ha repetido muchas veces. Y no es la imagen más trillada de la historia, pero es una cosa que funciona muy bien. Es como cuando tú dices, tenía la frente perlada de sudor. Es como, joder, funciona genial, porque es como estas veces que tienes ahí, son como gotitas, ¿no? Que tienes aquí y son como perlitas pequeñitas, la frente perlada de sudor. ¡Wow! Funciona increíble, esa imagen es imbatible.
Por eso tienes que empezar ya a no usarla, porque ya la usa todo Dios, ya la usa, está en todos sitios, entonces ya tienes que dejar de usarla. Claro. Entonces, pero como lo del velo todavía tenía un No, lo pase. del velo. Sí, sí, no. En ese sentido, no es que haya pensado que era un cliché ni nada así, sino que. O sea, justo cuando estaba leyendo Grisel al Páramo, y estaba hablando, creo, con mi padre de esto y tal, y le contaba un poco lo del velo y tal. No sé si me dijo que aparecía o se mencionaba en la Biblia o en no sé, algún texto antiguo. Y eso simplemente me parecía curioso. Sí, sí, no te lo sé poner en pie, pero ya te digo, creo que también lo he visto en algún libro de fantasía eso, utilizar la imagen del velo para pasar de un mundo a otro, porque es una cosa sumamente sutil y que si no te fijas muy bien, no sabes que está ahí, o sea, tienes que estar como entrenado para verlo. Es Sí, como, que funciona. Y le da dinamismo, además. sí, tú imagínate que estás en una habitación y tú no ves nada, das un vistazo y no ves nada. Pero si te fijas muy bien y sabes dónde colocar el dedo, puedes descorrer un velo que en realidad estaba ahí desde el principio. Entonces ya tienes esa habilidad y puedes pasar al otro lado. De otra manera no hubieras pasado, tú lo hubieras atravesado y no te hubieras dado cuenta. Mm. Es muy alegórico y funciona muy bien. Sí, sí, sí. Sin duda funciona genial, la verdad. Bueno, y pasando un poco a tu faceta de escritor, ¿no? Como ya hemos dicho antes, no solo eres escritor, sino también creas contenido para escritores, dando consejos, recursos, todo tipo de, de consejos para este perfil. Un poco por conocer tu historia, tu inicio. Es una pregunta un poco compleja quizá, pero ¿cuándo empezaste a escribir y cuál fue la razón que te llevó a escribir? Pues mira, la última vez que hablé de esto fue con mi psicólogo. Es Y complicado. porque yo empecé a escribir con 13 años, le dije, ¿no? Creo que era la edad más o menos que tenía muy reciente El Señor de los Anillos y todo eso, y estaba escribiendo pues cosas que eran sucedáneos del Señor de los Anillos. Creo que es muy típico que le pase a la gente cuando se pone a escribir, que se pone a escribir o fanfics o cosas o sucedáneos. Es un poco lo que no... pero de la obra que más te marca en ese momento, ¿no? Hay una obra que hace pum a la gente que escribimos, hay una obra que es la que dice, a partir de aquí tienes que escribir. Y en mi caso fue El Señor de los Anillos. Para mucha gente ha sido Harry Potter, bueno, cualquier obra que te marque simplemente. Entonces yo con 13 años era, pum, sí, obras así de este estilo. Pero indagando un poquito más en terapia, dije, joder, yo es que en realidad mucho más pequeño escribía cómics. Basados yo lo que leía era Mortadelo y Filemón. Y con eso yo ya escribía cómics y tenía escrito un montón. Escribía y dibujaba cómics, así muy cutremente, sin ningún tipo de ambición, pero sí que lo hacía. Entonces yo creo que llevo escribiendo desde los 7 años o antes. Y no y me di cuenta hace poco. Y quizás esté un poco eso relacionado con el que está explorando ahora un poco el género de la comedia, quizás, Puede el ser. redescubrirse con esos inicios. Puede ser, hombre, me apetece Eh, más. Tengo un libro que es de humor, que no he encontrado editorial, pero no es de humor, pero tiene comedia, pero tiene mucha comedia. Y Ujú. lo que trato de escribir ahora tiene más. Tengo otro que también está buscando editorial, que es juvenil, y es juvenil, es de terror, comedia juvenil. Una mezcla de género Sí, increíble, genial. Es una mezcla de género que funciona genial. Lo que pasa es que increíble. es difícil hacer la mezcla y es difícil tener la fórmula. Es difícil que la fórmula funcione. Pero una vez que tú ves que tienes unos personajes y tienes unas situaciones y ves que funcionan y ves que cuando los echas ahí a andar y interaccionen entre ellos, ves que funciona y que tiene química y que tira para adelante, es genial. Es difícil encontrar la mezcla y que tenga un equilibrio, pero una vez que lo tienes es maravilloso, me parece una mezcla maravillosa. Sí, sí. Libros infantiles y juveniles, incluso infantiles de terror, me parecen maravillosos. Ahí existe el terror juvenil, existe el terror infantil y este es de terror juvenil, pero es también de humor. Y tiene más humor que terror. Y ese mismo contraste quizás sea el que haga que el terror sea más terrorífico y la comedia más cómica, un poco el vivir de Sí, una página a hombre, otra ese contraste. es que yo creo que la comedia cabe incluso en las situaciones más horribles. Creo que cabe.
creo que tiene cabida. Pero ya te digo, es difícil lograr el equilibrio para que no te explote en la cara. Creo que es difícil, pero al final la risa es un mecanismo humano y está ahí y surge incluso en los momentos más difíciles. Nunca, hay momentos en los que no tienes ganas de reír, obviamente, pero es que en muchas ocasiones muy bien, incluso en los peores momentos, y entonces tiene cabida. Lo que pasa es que es difícil, hay momentos donde es difícil encajarla. Creo que es donde está más complicado, pero bueno, no sé. Y de hecho, es una filosofía que se ve mucho también en las historias de fantasía o en el típico periplo del héroe, el sonreír ante las adversidades siempre y usar esa sonrisa como filosofía de vida. Sí, bueno, está claro que hay momentos en los que tienes que estar triste y ya está, y no es malo, y no pasa nada. Pero incluso estando triste te puedes reír. Incluso en la peor de las desgracias puedes encontrar humor. Pero tienes que prepararlo muy bien para que no sea un pegote y para que no sea una cosa que está ahí impostada y para que veas que tiene sentido que eso pueda ser así. No reírte de las desgracias, pero sí que las personas que están ahí metidas en un momento difícil tengan la capacidad de saber, bueno, puede saber reírse del momento, de encontrarle la gracia al momento. Al final la risa es eso, es un resorte humano, es una cosa que hacemos los seres humanos. La mayor parte de especies no la hacen. Creo que leí hace poco, creo que las ratas se ríen. Lo que pasa es que es un sonido que no se escucha, no se oye, es un sonido que nosotros no podemos oír, pero las ratas se ríen y de la misma manera que nosotros. Pues mira, quizá las ratas sean de los animales más felices Puede del ser, mundo, ¿no? Es posible. puede ser. Bueno, siguiendo un poco con esta faceta de, como he dicho, de divulgador, un poco de dar consejos a escritores nobles por tus redes sociales, si tuvieras que elegir un consejo que le pudieras dar a alguien que está comenzando a escribir su novela, ¿cuál sería? Hombre, hay muchísimos consejos y dependen del momento en el que se encuentre cada uno. A todos nos viene bien algún consejo. A todos, a todos. Al que empieza, al que lleva ya un montón de libros escritos, al que está en la cima, a todos nos viene bien algún consejo en algún momento. Y cuando te llega, a lo mejor es que de verdad lo necesitabas. Y ya te digo que esto le puede pasar también a cualquier escritor, incluso que ha escrito muchísimos libros y que tiene muchísimo éxito. Todos necesitamos algún consejo en algún momento. Para una persona que empieza, ya te digo, hay consejos para todos los momentos. No es lo mismo la persona que está recién empezando a la persona que está empezando pero todavía no ha terminado su libro. Yo lo que diría sería que no te obsesiones con terminar el libro, no te obsesiones con ello. Tú simplemente escribes. Prepáralo al máximo, tenlo en mente, que sea tu objetivo, pero no te obsesiones con ello. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo con el primer libro, nos pensamos que estamos escribiendo ya el libro en sí y que lo que vamos a terminar es lo que se va a leer el lector. Y no es verdad. No es Mm. verdad. La escritura son digamos, tres momentos. Está el de la planificación, que hay gente que planifica más, otra planifica menos, pero está el momento de la planificación del libro, está el momento en el que escribes el libro y está el momento en el que corriges el libro. Y ese momento de que corriges el libro mucha gente lo pasa por alto. Y es que no es tan importante escribir el libro en sí, porque siempre todo lo que escribas lo vas a poder revisar y lo vas a poder mejorar y vas a poder pulirlo. Cuando tú estás con tu primera novela, lo normal es que uno esté pensando en este es el libro y tiene que quedar perfecto y digamos que tenemos unas trabas mentales que hacen que nos obsesionemos con el libro, con lo que estamos produciendo en ese momento, cuando en realidad no es tan importante porque después llega todo un momento de revisión que dura bastante también y para mucha gente es muy horrible, pero bueno, es necesario y eso es lo que da lugar al libro definitivo al que se van a leer los lectores. Entonces, tú estás escribiendo, bien, pero eso que tú estás escribiendo no es el libro, es el primer borrador. Sí, Cuando mucho. vemos lo que estamos escribiendo no como el libro, sino como el primer borrador, digamos que nos quita mucha presión de encima.
nos quita mucha presión de encima, porque es como, vale, ya no lo tengo que hacer perfecto, vale, puedo avanzar sin miedo, porque si me equivoco, voy a poder corregirlo y voy a poder mejorarlo, voy a poder volver atrás y voy a poder pulirlo. Entonces no tengo ya por qué obsesionarme con esto que estoy escribiendo, porque no estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un borrador. Y no es lo mismo. Este borrador no se lo va a leer nadie. Este borrador es para mí, porque es una herramienta más de lo que yo estoy haciendo. Es una parte de ese libro que será en el futuro. El libro que será en el futuro y que se lo leerá a la gente será a lo mejor el cuarto borrador, o el quinto, o el séptimo. Mi tercera novela creo que tuvo 14 versiones antes de ser publicada. 14. Y no estoy exagerando. Pues es un libro que tardé, desde que lo escribí por primera vez hasta que fue publicado, pasaron como 10 años. Y yo volvía, le cambiaba cosas, lo ponía de una manera, no sé qué, bueno, un mogollón de cosas. Tuvo como 14 versiones. Entonces, esto no significa que yo haya fallado a mi labor de escritor y haya hecho, ha tenido 14 versiones, pues he cometido 13 fallos. No es eso. Significa que ese libro necesitaba todavía necesitaba ser trabajado más tiempo. Y digamos que la fase de corrección pues se dilató en el tiempo. Pero no pasa nada, porque esto pasa con todos los libros, no pasa con el tuyo porque tú estés aprendiendo o porque no tienes experiencia, no te pasa solo a ti, esto le pasa a todo el mundo. Esto le pasa a Stephen King, esto le pasa a Sandor Brander, bueno, A Brandon Sanderson. igual, yo creo que este lo saca y va directo a imprenta. Yo creo que sí. Pero bueno, esto le pasa a todos los autores. El libro que tú te lees de tu autor favorito no es ese que está escribiendo, ese primer borrador. Nunca es ese primer borrador. Tú nunca te has leído un primer borrador. De nadie. De nadie. Tú lo que tienes es el fruto de un libro trabajado con el tiempo. Y para eso están los editores, para eso está tu agente también que te recomienda, para eso están los lectores beta. Y para eso estamos, para leer las cosas y para ayudarte a mejorarlo, para que tú puedas ver con otros ojos y puedas mejorar tu obra, pero nunca es el primer borrador, nunca. Entonces, me estoy yendo un poco por las ramas, pero a esa persona que está escribiendo ahora no te obsesiones con eso que estás escribiendo porque es un primer borrador que no se va a leer nadie. Simplemente su labor es existir. Una vez que existe, ya tienes algo con lo que vamos a poder trabajar. De aquí sale el libro. Al final es será un libro en algún momento. un paso más del proceso, la corrección, o sea, obligatorio, de hecho, para cualquier autor. Sí. Y de hecho, un poco en relación a la idea, al consejo este que estás dando a la gente, hasta el propio Brandon Sanderson, que quizá la gente lo tiene como una persona idílica, como tú has dicho, alguien que quizás ni se tenga que someter al proceso de revisión, evidentemente sí. Hasta él recomienda, o sea, él dice que una persona no tiene que empezar a pensar a publicar sus libros, si no me equivoco, hasta que escribe el séptimo o el octavo libro completo. O sea que esto es un poco algo que la gente desconoce, pero que el proceso que hay detrás de quizá empezar incluso a plantearte a publicar un libro es grandísimo, es enorme. Requiere mucha práctica y mucha exploración interna sobre qué género quieres explotar, o incluso se puede hacer en medio de la carrera, como quizá hayas hecho tú, de mira, pues este género ahora no me convence, o simplemente mi experiencia personal me hace moverme a otro género con el que me siento más identificado por el momento en el que estoy en mi vida. Entonces, eso es algo que quizá la gente sí que tenga que tener en cuenta, que el proceso es mucho más complejo de lo que luego se ve a simple Sí, vista. sí, lo es, lo es. Y es eso, y me encuentro muchas veces con autores que están empezando y están eso, muy obsesionados con eso. Hay que sacarlo adelante, ¿cómo lo hago? O sea, esto después lo vas a cambiar. Esto después va a cambiar. Por regla general en la revisión los libros pierden páginas y pierden palabras. Es normal, pero es normal. Y no pasa nada. Veo que bueno, obviamente porque llevas tiempo escribiendo, pero también veo una madurez en eso que decías de los consejos, ¿no? Todo el mundo necesita consejos, no solo la persona que empieza. En todos los puntos es necesario, y es necesario invocar esa calma respecto a la escritura del libro, porque hay muchas más fases y es mucho más complicado.
¿Es a raíz de eso que nació tu idea de crear Autorquía? ¿Qué es lo que más te gusta de dirigir una agencia editorial y literaria? Bueno, no es agencia, es asesoría. Agencia ya nos metemos en otra cosa. Agencias son hacer labores de agente con los Ujú, autores, que es una cosa que yo no hago. Yo aconsejo, porque yo no soy el agente de nadie. ujú, Cuando empecé con la idea de autorquía era simplemente porque era una cosa que estaba haciendo falta y que no había en ese momento. Eh, Empezó el boom de la autopublicación en Amazon y todo el mundo, o una gran cantidad de personas querían autopublicar en Amazon y era gente que no tenía editor y era gente que no tenía modo de hacer que su libro estuviera en buenas condiciones. Me acuerdo que al principio, hoy en día no porque ya lo tenemos muy interiorizado, pero al principio pues la gente publicaba en Amazon con el libro sin maquetar, con el libro sin corregir y eso era desastroso total. Eso era terrible. Entonces yo empecé a ofrecer la labor de un editor porque veía que hacía falta. Y a mí yo antes de Autorquía había empezado ya con libros prohibidos, nos llegaban muchos libros de autores autopublicados y yo ya empecé a hacer ese trabajo y se lo hacía gratis a los autores. Le decía los cambios que podían hacer, incluso he llegado a corregir textos así de entrada gratis y vi que ahí había una necesidad y empecé a hacerlo ya de forma profesional. Y efectivamente no me equivocaba porque eso nunca, Autorquía nunca han parado de venir autores necesitando servicios. ujú. Entonces, la idea es que vino sola, es que hacía falta, es que simplemente hacía falta. Luego, Esas son las mejores. sí, luego ya ha evolucionado mucho. Yo trabajo ahora sobre todo más para editoriales que para autores. Ujú, Pero sí, también me sigue llegando. Ahora mismo estoy corrigiendo un libro de un autor que se va a autopublicar. Pero he corregido de todo, he corregido libros que han ido para premios, he corregido libros profesionales de editoriales, hago informes de lectura ya no solamente para autores independientes, sino también para editoriales, en fin. Eh, Al final una cosa te lleva a la otra, vas conociendo más gente y tal, y bueno, claro. pero la base fue esa, la base fue que a Libros Prohibidos llegaban muchos libros en muy mal estado y que me di cuenta que ahí hacía falta. Pues, pues es muy bonito, porque al final lo que surge así de la. ¿No? Como que te lo dice la propia intuición. Dices que aquí hace falta alguien ayudando y aquí hay, en ese sentido, una oportunidad de ayudar a la gente para que haya un mejor producto y también para poder tú dedicarte a algo que te gusta más, entiendo, algo relacionado con la escritura o con la revisión, etcétera, con este mundo editorial, ¿no? De auditoría de libros es muy interesante, la verdad. Pasamos a la última parte de la entrevista esta de preguntas rápidas, de preguntas Hobbit. Empiezas tú, Gaby. Bueno, como hemos dicho, preguntas de dos opciones, rápidas, no, sin pensar mucho, pura intuición y por terminar un poco con una sonrisa, que es lo que buscamos. Eh, bueno, ¿mapa o brújula? Mapa, ¿Café o té? café, ¿Libro físico o ebook? físico, ¿Leer o escribir? escribir. ¿Colacao o Nesquik? Ah, Nesquik, Muy importante. ¿Escribir con música o sin música? sin música. ¿El Hobbit o El Señor de los Anillos? Uf, el Hobbit. ¿Bilbo o Frodo? Joder. Aquí vamos a Bilbo. picar. Bilbo. ¿Gracia o furia de los Halos de Grisela Páramo? Ah, gracias. ¿Final abierto o final cerrado? Final cerrado. ¿Héroe o villano? Joder. Yo te diría que villano. Y Además que finalmente. me habéis dicho que Sí, sí, respuesta no. escrita, pero es que Explícala. voy a impartir un curso sobre hacer villanos en escuela de escritores. Lo estoy preparando hace poco y lo voy a empezar a impartir en poco tiempo. Y me estoy como muy metido en el tema de los villanos. Pues villano. Y finalmente, Maya o Wylar. Qué difícil, joder. Esta es complicada, ¿eh? Venga, vamos a quedarnos con Willard o Wylar.
Esta última son dos personajes de Gris el Páramo. Para los que no lo sepan, os recomiendo encarecidamente leer esta novela. Yo voy a indagar más sobre tus otras novelas, aunque sean completamente distintas, porque me convences muchísimo y me gustas mucho como escritor. Y esperamos que la gente pueda descubrirte. Quizá alguien que no te conozca, aunque nuestra plataforma aún sea pequeña, pero bueno, estamos completamente agradecidos y profundamente agradecidos con que hayas venido hoy aquí, Javier. Muy bien, muchas gracias. Yo encantado, encantado, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo.